Hola chicos, de nuevo espero todos muy bien. Entonces esta es nuestra segunda parte de la clase de endogeneidad. Ahora vamos entonces a hablar algunas cosas sobre endogeneidad por variable omitida. Entonces recuerden ver este video solamente si ya vieron el video de endogeneidad uno cuando hablamos de error de medición. Ok, entonces acá también les voy a mostrar un ejemplo más o menos empírico. Este ejemplo lo saqué del libro de Green, Econometric Analysis. Y entonces, bueno, Green propone la siguiente ecuación para estudiar el consumo de gasolina. Entonces pensemos que el consumo de gasolina es esta variable G. Entonces él propone estudiar esta regresión donde el logaritmo natural del consumo, el logaritmo natural del consumo de gasolina, el logaritmo natural de G, es igual a un beta 1 más beta 2 por el logaritmo natural del precio, más beta 3 por el logaritmo natural de, el ingreso, más alguna perturbación. Entonces, bueno, Green propone estudiar estas series de tiempo a nivel agregado, ¿cierto? Entonces, ingreso agregado, etc. Entonces, si por alguna razón income, ingreso, es inapropiadamente omitida en la regresión, entonces nuestra ecuación para el consumo quedaría, fíjense, bueno, logaritmo natural del consumo más solamente esto que está acá, ¿cierto? Entonces logaritmo natural del consumo más beta 1 igual a beta 1 más beta 2 por logaritmo natural del precio más un error. Pero fíjense que ahora el error no solamente estaría compuesto por la perturbación estocástica original que teníamos, sino que además por este término que omitimos. Entonces fíjense que en este caso entonces W equivale a la perturbación original de la regresión, de la primera regresión que teníamos, pero además de esta variable que omitimos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto puede ser un problema? ¿Y por qué decimos que esto puede causar un problema de endogeneidad? Porque si bien podría haber sido factible que estas dos variables, el logaritmo natural del precio y el logaritmo natural de income, hubieran cumplido con la condición de exogeneidad, al momento de omitir esta variable, si es que hay alguna correlación entre esta variable precio e ingreso, entonces lo más probable es que tengamos un problema de endogeneidad. Entonces fíjense, Green argumenta que en data agregada al menos es muy probable que el logaritmo del precio y el logaritmo del ingreso tengan una covarianza no nula. Y si ese es el caso, si la covarianza entre estas dos cosas es distinta de cero, entonces básicamente lo que estamos diciendo es que el logaritmo del precio va a covariar con W, va a covariar con el error, y vamos a tener entonces que la esperanza del logaritmo natural del precio con W va a ser distinta de cero. Entonces hacer una estimación por mínimos cuadrados ordinarios de este parámetro beta 2, por ejemplo, sería un estimador inapropiado, sería, como ya vimos en el video anterior, sería probablemente un estimador inconsistente. Entonces, bueno, intuitivamente lo que va a estar ocurriendo es que cuando estimemos beta 2, en realidad no vamos a estar, si quieren pensarlo como en términos de efectos marginales, en realidad no vamos a estar estimando el efecto que tiene el precio sobre el consumo, no vamos a estar estimando precisamente ese beta 2. Vamos a estar estimando tanto el efecto que va a tener el precio como también alguna parte de lo que estamos dejando fuera de la regresión. Dado que estas dos cosas van a estar covariando y el precio va a estar covariando con W donde está precisamente el ingreso, parte entonces de este beta 3 que está en el error se lo va a llevar el beta 2. Entonces vamos a tener una estimación de beta 2 que en parte efectivamente tiene que ver con el efecto marginal del precio, pero en parte también tiene que ver con el efecto que tiene el ingreso. Entonces vamos a mirar eso un poquito más en detalle ahora y luego vamos a hacer una simulación para que lo vean aún más claro. Entonces voy a mostrar este ejemplo porque precisamente con esto voy a hacer la simulación. Entonces imaginemos tenemos una ecuación así, como y igual a una constante más x1 por beta 1 más y2 por beta 2 más una perturbación. Entonces supongamos que ambas variables, x1 y x2, son regresores exógenos, entonces cumplen con la condición de exogeneidad. ¿Okay? Entonces la esperanza de x1 por la perturbación es 0, la esperanza de x2 por la perturbación es 0. Y además supongamos que x1 y x2 tienen una correlación no nula. ¿Okay? Y adicionalmente, para hacer un poco más sencillo el cálculo, imaginemos que el valor esperado de x2 es 0. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros por alguna razón decidimos dejar fuera de la ecuación a x2 o omitimos x2? Bueno, entonces esto nos va a quedar la constante más x1 por beta 1 más un error que va a corresponder a la suma de esta perturbación original con x2 beta 2. Entonces, precisamente esto que está acá. Nos va a quedar c más
x1 por beta 1 más w que está compuesto por esos dos términos. Ahora, ¿qué deberíamos esperar nosotros para poder hacer correctamente una estimación de este parámetro beta 1? Bueno, entonces deberíamos cumplir con la condición de exogeneidad. Entonces veamos qué pasa con la esperanza de x1 por w, que es el error asociado a esta regresión. Bueno, la esperanza de x1 por w es la esperanza de x1 por x2 por beta 2 más la perturbación. Ahora, fíjense que dado que nosotros establecimos que este verdadero modelo cumple con la condición de exogeneidad, entonces la esperanza de x1 por esta perturbación efectivamente es 0. Pero fíjense que sobrevive un término. Sobrevive beta 2 por la esperanza de x1 por x2, que es lo que tenemos acá. Y fíjense que dado que nosotros asumimos que la esperanza de x2 es 0, entonces la esperanza de x1 por x2 corresponde precisamente a la covarianza. Y nosotros dijimos acá en el enunciado que x1 y x2 tienen una correlación no nula. Por ende, este término de acá no tiene por qué ser 0. Entonces, fíjense que efectivamente acá no cumplimos con la condición de exogeneidad. Y si nosotros estimáramos beta 1 en esta regresión por mínimo cuadrado ordinario, no vamos a obtener una estimación consistente de este beta 1. Entonces, por decirlo de alguna manera, si este beta 1 original de este verdadero modelo hubiera sido 0,4, si nosotros estimamos esta cuestión, no estamos muy claros qué vamos a obtener. Podría ser, por ejemplo, un efecto combinado entre este 0,4 y lo que estamos omitiendo. ¿Ok? Entonces, de nuevo vamos a tener una estimación inconsistente de este verdadero beta 1 si es que nosotros estimamos simplemente por mínimo cuadrado ordinario esta ecuación que está acá. ¿Okay? Entonces ahora hagamos una pequeña simulación para que veamos cómo queda. Ahora, esta simulación tiene un pequeño desafío, no tan complejo, pero que puede ser algo enredado para ustedes en este punto. Fíjense que yo no solamente tengo que simular una serie para x1 y para x2, sino que además yo tengo que simularlos de tal manera de que ambos procesos estén correlacionados, porque fíjense que acá precisamente lo que estamos argumentando es que x1 y x2 tienen una correlación y eso me está generando un problema cuando yo omito una de esas variables. Entonces yo no puedo simular x1 y x2 de manera completamente independiente. Tengo que hacer una simulación en que ambas variables estén correlacionadas. Entonces eso típicamente uno utiliza la descomposición de Cholesky. Entonces, hasta este punto, si no conocen o nunca han escuchado qué significa esto de la descomposición de Cholesky y todo lo demás, no se preocupen, simplemente piensen en que estoy simulando x1 y x2 de tal manera de que no estoy simulando dos variables aleatorias independientes. Estoy simulando dos variables aleatorias que tienen alguna correlación. Entonces eso es lo único importante que deberíamos tener en cuenta. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, asumamos que Z1 es una normal estándar y que Z2 también es una normal estándar. Entonces, si es que yo quiero simular X1 y X2 a partir de esas normales estándar, bueno, simplemente tengo que hacer esto que está acá. ¿Okay? Entonces, voy a simular Z1 y Z2 como dos normales estándar. Con 3000 observaciones y voy a hacer efectivamente una normal estándar, media 0 y deviación estándar 1. Y efectivamente vamos a poner cómo salía acá. Entonces fíjense que voy a generar dos variables aleatorias, Z1 y Z2. ¿Okay? Fíjense entonces que X1 vamos a hacerlo exactamente igual a Z1, entonces X1 viene de una normal 0,1. Y X2 entonces tengo que simularlo de tal manera que esté correlacionado con X1. Entonces eso lo vamos a hacer de esta manera. Voy a asumir que la correlación entre X1 y X2 es 0,8, este error. Por ende entonces, si quiero simular x2 correlacionado con x1, vamos a tener la correlación, ρ, multiplicado por z1, más z2, multiplicado por la raíz de 1 menos ρ al cuadrado. Ok, entonces, si es que nunca habían escuchado hablar de la descomposición de Cholesky o quizá, simplemente ignoren lo último. Imaginen simplemente que yo fui capaz de simular una variable x1 y una variable x2, pero no de manera independiente, sino de manera que estén estas dos cosas correlacionadas. ¿Okay? Y finalmente, la perturbación, este error que teníamos en la regresión original, también la voy a simular como una normal 0,1. Solo que vamos a cambiar la casilla de salida. Listo.
Entonces fíjense que yo podría generar este verdadero y, este y original. Supongamos entonces, para efectos de la simulación, imaginemos que la constante es 0,1, imaginemos que el beta 1 es 0,2, el beta 2 es 0,2, y por ende esta ecuación podemos fácilmente escribirla así. La constante entonces, más beta 1, multiplicado por x1, más beta 2, multiplicado por x2, más entonces el error. Y entonces tendríamos 3000, podríamos ver, tenemos 3000 observaciones para allí. Ahora, ¿qué esperaría entonces? Yo esperaría que si hago la regresión de y con constante y1 y x2, tener estimaciones que sean más o menos similares a 0,1, 0,2 y 0,2. ¿Por qué? Porque, bueno, estarían cumpliendo con la condición de exogeneidad. Porque recuerden que acá el error lo generé de manera completamente independiente. Y por ende el estimador de mínimos cuadrados ordinarios debería ser consistente. Entonces deberíamos encontrar algo parecido a 0,1, 0,2, 0,2. Entonces partamos haciendo esa regresión y veamos cómo nos va. Ya. Entonces primero vamos a tener como variable dependiente y como variables independientes x1 y x2. Entonces, como además quiero que estime la constante, no voy a hacer clic acá donde dice constante igual a 0, voy a dejarlo tal cual. Y vamos a ver entonces que esto lo arroje en una hoja nueva. Ya, entonces fíjense en la estimación de los coeficientes. Yo esperaba que la constante fuera 0,1, fue 0,09. Esperaba que el intercepto fuera 0, perdón, esperaba que el beta 1 fuera 0,2, fue 0,19. Y esperaba que el beta 2 fuera 0,2, fue 0,22. Entonces, la estimación fue bastante decente, ¿no? Más o menos cerca de lo que eran, o sea, no estuvimos cerca de los verdaderos parámetros poblacionales. Las estimaciones no anduvieron mal. Ahora, lo que les mostré recién es que si yo hubiera omitido una de estas variables, por ejemplo, si yo hubiera omitido la variable x2, entonces mi estimación para beta 1 hubiera sido inconsistente. Entonces veamos qué pasa si yo ahora omito de mi regresión, omito x2 y simplemente hago la regresión entre y, una constante, y x1. Entonces, por lo que ya aprendimos, uno debería esperar que esta estimación no ande muy bien. Y lo que deberíamos esperar es que parte entonces del efecto que tiene x2, que ahora está en el error, se lo lleve precisamente este estimador de beta 1. Entonces deberíamos esperar que este beta 1 sea ahora bastante más grande. Ok, entonces ahora la regresión, en lugar de elegir las columnas C y D, vamos a elegir solamente la columna D. Y por tanto vamos a hacer solamente una regresión utilizando la constante y utilizando la variable... perdón, íbamos a omitir x2, entonces vamos a dejar solo la columna C. Okay, vamos a dejar solamente x1, entonces vamos a omitir x2. Ya. Fíjense entonces que en este caso, el beta 1, cuando omitimos entonces la variable x2, se hizo muchísimo más grande. Mi estimador de beta 1, en lugar de ser 0,22 como 0,19 como teníamos antes, ahora pasó a ser 0,36, pasó a ser prácticamente el doble. Entonces fíjense que esto se empezó a acercar peligrosamente a 0,4, que es precisamente el efecto combinado de x1 con x2. Entonces precisamente el haber acá omitido esta variable x2 en el modelo y haberla dejado en el error, hace que beta 1 no solamente esté capturando los movimientos de x1, sino que también esté capturando los movimientos de x2 en el error. Por tanto, efectivamente, si yo, por ejemplo, estuviera interesado en ver el efecto marginal que tiene x1 sobre y, en realidad no estoy viendo el efecto marginal que tiene x1 sobre y, estoy viendo una especie de efecto combinado de lo que hace x1 y lo que hace en x2. Entonces fíjense que efectivamente acá nuestra estimación anduvo súper mal. Básicamente ese coeficiente, ese estimador, capturó dos estimadores al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, efectivamente esta cuestión se empezó a acercar a 0,4, que es precisamente la suma de los dos coeficientes. ¿Okay? Eso, chicos. Entonces, bueno, nos va quedando solamente un caso que vamos a estudiar, que es simultaneidad, que se los voy a subir en un tercer video. Ahora se haya entendido, cualquier cosa me van preguntando.